Como arquetipo moderno del héroe, Superman es mucho más que un personaje creado para los cómics. Es el resultado de una época convulsa, un producto profundamente enraizado en el espíritu del siglo XX. Para comprender por qué el mito de Superman alcanza tal magnitud cultural en la actualidad, es necesario explorar su génesis. A fin de cuentas, Superman es digno hijo de su tiempo, y hablamos de una época de transformación, incertidumbre y búsqueda de esperanza. La década de los años 30 en Estados Unidos estuvo marcada por el desasosiego económico y social. La Gran Depresión de 1929 despojó a millones de personas de estabilidad financiera y sembró el terreno para una profunda pérdida de confianza en las instituciones y el orden establecido. En medio de esta crisis surgió la necesidad de los héroes, de figuras incorruptibles, capaces de ofrecer una visión de un mundo más justo. Fue en 1938, en el número 1 de Action Comics, donde Superman apareció por primera vez. Creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, dos jóvenes judíos de origen humilde, Superman era en sus inicios un campeón de los oprimidos, un héroe que luchaba por los desfavorecidos contra la corrupción y la injusticia. Esta primera versión del héroe, más directa y social, reflejaba las ansiedades de la época y respondía a un arquetipo ancestral: la necesidad de un salvador. Siegel y Shuster, como muchos otros hijos de inmigrantes, crecieron en un mundo donde sus familias se enfrentaban al rechazo y la exclusión. Superman no es solo el último hijo de Krypton, es también un reflejo del sufrimiento del exiliado. A fin de cuentas, su nombre kryptoniano tiene unas lecturas religiosas y culturales muy profundas. Kal-El se construye a partir del hebreo. El significa Dios y su traducción puede interpretarse algo así como la voz de Dios. Por lo tanto, Kal-El no es solo un nombre alienígena, también alude a una figura prácticamente divina que es enviada a un mundo ajeno a hacer el bien, es decir, un Mesías. Este paralelo con la diáspora judía es fundamental para entender las raíces del personaje. Superman es el inmigrante por excelencia, un ser que llega a la Tierra como un extraño, encuentra una nueva patria y utiliza sus dones para protegerla. En un contexto donde el antisemitismo estaba en auge en Europa y donde Estados Unidos se enfrentaba a sus propias tensiones culturales, Superman simbolizó una asimilación positiva. El extranjero no era una amenaza, sino que podía ser un salvador. Al igual que sucede con muchos mitos de la antigüedad, Superman trasciende su medio original. Su estructura narrativa, su carácter y su función simbólica están profundamente arraigados en las tradiciones heroicas de la mitología clásica grecorromana. A través de estos paralelismos, Superman conecta con arquetipos universales que están dentro del inconsciente colectivo. Prometeo, el titán griego que robó el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad, es uno de los arquetipos más claros en Superman. Prometeo desafió a los dioses por amor a la humanidad. Se sacrificó en el proceso. A fin de cuentas, los dioses lo castigaron durante toda la eternidad, encadenado a una roca donde un águila devora su hígado día tras día. Como Prometeo, Superman entrega un fuego simbólico a la humanidad: la esperanza. En un mundo marcado por la desesperación y el caos, el héroe kryptoniano es el portador de la luz, aquel que interviene para equilibrar el orden. Sin embargo, a diferencia de Prometeo, Superman no actúa contra los dioses, sino que renuncia a su divinidad para vivir entre los hombres. Desde un punto de vista filosófico, esta diferencia resulta fundamental. Prometeo simboliza la rebelión y la emancipación frente a un poder superior. Superman, en cambio, elige someter su poder a un código moral. Su sacrificio es voluntario y constante y no algo impuesto. Como todo el mundo sabe, entre los héroes griegos más famosos de la mitología, Hércules es tal vez el que más se aproxima a Superman. Hijo de Zeus y de una mortal, Hércules posee una fuerza divina, pero su vida está marcada por el sufrimiento y la redención. Obligado a cumplir los 12 trabajos, el héroe griego se enfrenta a pruebas durísimas que ponen a prueba tanto su fuerza física como su carácter, su ética y su moralidad. Superman comparte con Hércules esta condición de semidios. Es un ser extraordinario, nacido entre dioses, que podrían ser los kryptonianos, que elige caminar entre los hombres. Cada desafío que afronta Superman, desde salvar a un individuo hasta proteger el planeta entero, es una prueba de su compromiso ético. El paralelismo con los trabajos de Hércules se observa en la naturaleza titánica de sus desafíos, pero también en su humanidad. A fin de cuentas, al igual que sucede
sucede con Hércules, Superman no está libre ni de dudas ni de sufrimientos. Si bien Superman comparte elementos con héroes como Hércules y Prometeo, su búsqueda existencial lo aproxima al Ulises de Homero. Tras la guerra de Troya, Ulises emprende un largo viaje de regreso a Ítaca, su hogar. Como último hijo de Krypton y heredero de un planeta muerto, Superman es un héroe que nunca ha podido regresar a su patria original. Krypton está destruido y la Tierra, aunque lo ha acogido en su seno, nunca deja de recordarle que no pertenece por completo a ningún lugar. Esta nostalgia del hogar perdido es una constante en la narrativa de Superman. En obras como Superman for All Seasons o la aclamada All Star Superman se explora su deseo de pertenencia y la paradoja de su existencia, un ser omnipotente que se siente solo. Esta dimensión melancólica conecta a Superman con los héroes clásicos, cuyos viajes son, en última instancia, un intento de reconciliarse con su identidad. Sin embargo, la figura de Superman no puede analizarse sin detenernos en su dimensión mesiánica. En este aspecto, el mito de Superman se acerca a la iconografía judio-cristiana y a las narrativas de sacrificio redentor que se han repetido a lo largo de la historia de la humanidad. Si Prometeo entregó el fuego, Hércules demostró su valía mediante trabajos imposibles y Ulises luchó de manera incansable por recuperar su identidad, Superman actúa como un salvador voluntario, una figura que carga con el peso de la humanidad sin esperar nada a cambio, ni recompensa ni adoración. Kal-El es enviado a la Tierra en una nave desde un planeta moribundo. Esta historia, que es una variación moderna del relato de Moisés, también tiene resonancia con el nacimiento de Cristo. De igual forma que el Hijo de Dios es enviado al mundo en un acto de amor y sacrificio, Kal-El se convierte en un regalo para la humanidad. Este paralelismo no es casual. Tanto Siegel como Shuster crearon un héroe que abarca todas las culturas, que trasciende las religiones y que se establece como un símbolo universal. Superman, como Jesucristo, muere y renace. La saga de la muerte de Superman de 1992 es el ejemplo más claro de este sacrificio. Superman se enfrenta a Doomsday y muere defendiendo Metrópolis. Este acto, una muerte violenta y pública, recuerda la crucifixión de Cristo, un héroe que sacrifica su vida para salvar a los demás. Pero además su resurrección no es gratuita. Superman regresa no como un dios vengativo, sino como un héroe renovado, más humano y más consciente de su papel como protector. Sin embargo, la dimensión mesiánica de Superman presenta una diferencia crucial con las figuras religiosas tradicionales. Superman no exige fe ni obediencia. Su bondad no nace del deseo de ser adorado, sino del amor incondicional por la humanidad. Esta elección lo acerca más a los ideales de la Ilustración que a la teología. El héroe actúa no por mandato divino, sino por convicciones éticas. Una vez analizados los conceptos mitológicos y religiosos que construyen el perfil del personaje de Superman, vayamos ahora con su filosofía. En la ética aristotélica, el hombre virtuoso es aquel que actúa conforme a la razón y la moderación, encontrando un punto medio entre el exceso y el defecto. Superman encarna esta idea de virtud en su forma más pura. Posee un poder ilimitado, pero elige someterlo a un código moral que pone límites a sus acciones. Aristóteles distingue entre la arete, la excelencia moral, y la eudaimonía, la felicidad. Superman alcanza esa excelencia moral no porque sea perfecto, sino porque elige ser virtuoso en cada circunstancia. Sus poderes podrían convertirlo en un tirano o en un dios, pero Superman rechaza ambas opciones. Esta moderación refleja una profunda humildad. Kal-El no se ve a sí mismo como un ser superior, sino como un hombre que tiene una responsabilidad ética hacia los demás. El punto medio aristotélico también se manifiesta en la dualidad entre Clark Kent y Superman. Clark simboliza la humanidad, la vulnerabilidad y la aspiración a una vida sencilla. Superman, en cambio, representa el ideal heroico. La coexistencia de estas dos identidades es lo que hace a Kal-El verdaderamente virtuoso. Su poder no lo corrompe porque nunca pierde de vista su humanidad. En la República, Platón describe el mito de la caverna, una alegoría sobre la búsqueda del conocimiento y la naturaleza de la realidad. Los prisioneros, encadenados en una cueva, solo pueden ver sombras proyectadas en la pared sin conocer la luz del sol. Uno de ellos, liberado, asciende hacia el mundo exterior y contempla la verdad. Al regresar a la cueva, su conocimiento es recibido con escepticismo. En cierto sentido, Superman simboliza a aquel que ha visto la luz del sol.
Como último hijo de Krypton ha sido dotado con poderes y un conocimiento superior, pero decide regresar a la caverna, es decir, a la humanidad, no para imponer su verdad, sino para guiarla con su ejemplo. Es el ideal del héroe platónico, aquel que ha alcanzado la sabiduría y utiliza su poder no en beneficio propio, sino para elevar a los demás. Por lo tanto, la relación de Superman con la humanidad es una especie de misión educativa. No se trata solo de salvar vidas o detener villanos, sino de mostrarles a los hombres lo que pueden llegar a ser. Superman no refleja nuestra realidad actual, sino el ideal platónico de lo que la humanidad podría aspirar a convertirse. Obviamente, cuando hablamos de filosofía de Superman, tenemos que hablar de la obra de Nietzsche y su concepto del Übermensch, es decir, del superhombre. No obstante, este concepto plantea una aparente paradoja en el análisis de Superman. Mientras que el superhombre de Nietzsche rechaza las normas morales y se eleva por encima de la humanidad, Superman actúa como el protector de esos mismos valores. Sin embargo, si realizamos una lectura más profunda, podemos llegar a afirmar que Superman es, en cierto sentido, una respuesta ética al superhombre. Donde Nietzsche propone un superhombre que trasciende el bien y el mal, Superman encarna una moralidad inquebrantable que no oprime, sino que libera. Su poder, en lugar de aislarlo del resto, lo conecta con los demás. En esta divergencia reside la verdadera fuerza de Superman. Él elige el bien no porque sea fácil o natural, sino porque cree de verdad en el potencial de la humanidad. Abordemos ahora la psicología de Superman y cómo el héroe puede llegar a ser una especie de espejo para el ser humano. Superman no es solo una representación de la perfección moral, sino que gracias a su complejidad narrativa y su desarrollo histórico, se convierte en un espejo de nuestras aspiraciones, miedos y deseos más profundos. Su psicología está moldeada por las tensiones entre su naturaleza extraterrestre y su humanidad adquirida, y este conflicto lo hace uno de los personajes más fascinantes de la cultura moderna. Sigmund Freud describió la estructura psíquica del ser humano como una lucha constante entre el ello, los impulsos instintivos, el yo, la conciencia y la mediación, y el superyo, los valores morales y sociales. Esta división de Freud se manifiesta con mucha claridad en Superman. Por un lado, Clark Kent representa el yo, el equilibrio entre lo humano y lo divino. Clark es el hombre sencillo, el periodista tímido que trabaja en el Daily Planet. Una representación de la humanidad en su forma más vulnerable. Desea amor, sentirse parte de un grupo y vivir una vida sencilla. Por otro lado, Superman es el superyo, la manifestación del ideal moral y del deber. Superman no actúa por ego o por instinto, sino por una ética inquebrantable que lo empuja a sacrificarse por los demás. Es el símbolo de la perfección que los humanos anhelamos alcanzar. Lo fascinante de Superman es que esta dualidad no es una máscara como sucede con otros superhéroes o justicieros. Ambas identidades son auténticas. Clark Kent no es una mentira ni un disfraz, sino una parte esencial de Kal-El. A través de Clark, Superman experimenta la fragilidad humana, mientras que como Superman puede cumplir con el propósito que le confiere su naturaleza superior. En resumidas cuentas, esta integración del yo y el superyo le permite trascender las lecturas más superficiales y convertirse en una representación muy compleja de los superhéroes desde un prisma psicológico. Y eso no es todo, porque también se puede psicoanalizar. El psicoanalista Carl Jung identificó los arquetipos universales que habitan en el inconsciente colectivo de la humanidad. Superman encarna dos de los arquetipos más poderosos de Jung: el héroe y el salvador. En su forma más pura, el héroe es aquel que se enfrenta al caos, restaura el orden y guía a los demás hacia un futuro mejor. Superman personifica este arquetipo mediante sus actos, pero también a través de su sacrificio voluntario. A fin de cuentas, nadie le ha obligado a salvarnos, salvo él mismo. En cuanto a la figura del Salvador, como hemos dicho, Superman es una especie de mesías moderno. Sin embargo, a diferencia de los salvadores divinos, él no impone su voluntad. Actúa como mediador y protector, respetando siempre la libertad humana. Sin embargo, ningún héroe moderno está completo sin su sombra, el arquetipo de Carl Jung que representa los aspectos más oscuros de la psique. En el caso de Superman, su sombra podría manifestarse en Lex Luthor. Luthor encarna la arrogancia humana, el rechazo a lo superior y la obsesión por el poder. Es la antítesis de Superman. Donde Kal-El usa su poder para proteger, Luthor lo usa para dominar.
En el fondo, la relación entre Superman y Lex Luthor es una representación simbólica del conflicto entre la esperanza y el cinismo. Superman simboliza nuestra capacidad para trascender las limitaciones y elegir el bien, mientras que Lex Luthor refleja el miedo y la envidia ante lo desconocido. Y no es la única antítesis que podríamos exponer aquí. Uno de los aspectos más reveladores sobre los que he reflexionado escribiendo este análisis psicológico de Superman ha surgido cuando lo he comparado inevitablemente con Batman. Ambos son héroes, son de DC y son famosos, pero su psicología y sus motivaciones son diametralmente opuestas. Batman es un héroe nacido del trauma. La muerte de sus padres lo impulsa a luchar contra el crimen, pero su cruzada está teñida de oscuridad, culpa y obsesión. Batman simboliza la capacidad humana para enfrentarse al dolor, pero también refleja el lado más sombrío de los superhéroes. En el caso de Superman, su heroísmo no nace del trauma, sino del amor y la educación que recibe de Jonathan y Martha Kent. Superman no busca venganza y tampoco busca reparación. Su motivación es puramente altruista. Kal-El representa la posibilidad de un heroísmo esperanzador, un heroísmo que no necesita la tragedia para existir. Esta diferencia tan evidente hace que Superman sea, en muchos sentidos, un héroe más difícil de comprender, aunque no lo parezca a simple vista. Y eso es algo en lo que nunca me había parado a pensar hasta hoy. En un mundo donde el cinismo y la desconfianza predominan, la pureza moral de Superman puede parecer irreal. Pero esta falta de oscuridad no lo hace menos interesante. Al contrario, lo convierte en un símbolo de lo que podríamos llegar a ser como seres humanos si eligiéramos siempre la bondad. Una vez analizado todo esto, es imposible no hablar de Superman como un icono sociocultural del mundo moderno. A fin de cuentas, como toda leyenda de la mitología, Superman ha evolucionado con el tiempo, reflejando las preocupaciones y los valores de cada época. Desde su debut en los años 30 hasta la actualidad, el héroe kryptoniano ha intentado ser un espejo de la sociedad y de su tiempo. Como he explicado al principio del vídeo, Superman surgió durante la Gran Depresión, una época en la que la clase obrera sufría bajo el yugo de la opresión económica y la corrupción desenfrenada. Por ese motivo, las primeras historias de Superman lo presentaron como un campeón de los oprimidos, una figura que se enfrentaba a empresarios corruptos, abusadores y políticos sin escrúpulos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Superman asumió el rol de símbolo patriótico. Los cómics lo mostraron enfrentándose a saboteadores, espías y dictadores que representaban la amenaza del fascismo. Las portadas de la época mostraban a Superman aplastando tanques nazis o deteniendo bombas. Esto lo convirtió en un símbolo de esperanza y determinación, tanto para los soldados en combate como para los ciudadanos en sus casas. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró en un periodo de prosperidad, pero también de paranoia. La Guerra Fría y el miedo al comunismo definieron la década de los años 50. Superman evolucionó en esta etapa hacia una figura más pulcra y familiar. Tanto en los cómics como en la icónica serie de televisión protagonizada por George Reeves, Superman pasó a ser un héroe idealizado, un modelo para los jóvenes y un símbolo de la estabilidad moral que la sociedad ansiaba. El tono de las historias se volvió más ligero, centrado en la protección de Metrópolis. Lo vimos enfrentarse a delincuentes y amenazas menos abstractas. Esta versión de Superman reflejaba el ideal americano de los años 50: optimismo, familia y confianza en las instituciones. Sin embargo, esta especie de edad de la inocencia también tuvo su lado oscuro. Al igual que muchos héroes de la época, Superman fue utilizado como una herramienta propagandística en un mundo dividido por el telón de acero. La narrativa del héroe que lucha por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano era una respuesta a la creciente influencia soviética. En resumidas cuentas, Superman terminó convirtiéndose en otro eslabón más de la propaganda yankee de la época. La década de los 60 trajo consigo una serie de revoluciones culturales: el movimiento por los derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam y el cuestionamiento del status quo. En este contexto, Superman comenzó a reflejar una mayor humanidad y una mayor complejidad moral. Los guionistas empezaron a explorar temas más maduros como el racismo, la pobreza y el medio ambiente. Superman pasó de ser un símbolo estático a un personaje que interactuaba con los conflictos del mundo real. El número 106 de Superman's Girlfriend
Lois Lane abordó el tema de la discriminación racial cuando Lois Lane, con la ayuda de Superman, se transforma temporalmente en una mujer negra para experimentar el racismo en primera persona. Durante los años 70, la adaptación cinematográfica dirigida por Richard Donner elevó a Superman a una nueva dimensión cultural. Interpretado por Christopher Reeve, Superman se convirtió en un símbolo universal de esperanza y pureza. El héroe volvió a representar lo mejor de la humanidad en una época marcada por el cinismo surgido tras el desastre de Vietnam y el escándalo del Watergate. Los años 80 y 90 supusieron un cambio radical en el tono de los cómics de superhéroes. El público comenzó a exigir historias más realistas y oscuras, impulsadas por obras como Watchmen y El regreso del Caballero Oscuro. Sin embargo, Superman permaneció como un contrapeso moral en esta era de antihéroes y ambigüedad moral. Su presencia servía como recordatorio de que los héroes pueden y deben aspirar a ser mejor que nosotros para servirnos como ejemplo. En 1992, la saga de la muerte de Superman presentó un momento icónico en la cultura popular: el sacrificio del héroe. Superman murió enfrentándose a Doomsday y su resurrección meses después simbolizó el renacimiento de la esperanza en un mundo cada vez más cínico. En el siglo XXI, la sociedad se ha enfrentado a desafíos cada vez más complejos como el terrorismo, las crisis económicas y el auge de la desinformación. En este contexto, Superman ha sido reinterpretado para responder a estos dilemas. Las películas de Zack Snyder presentaron un Superman más introspectivo y alienado, que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que temía su poder. Esta versión del personaje exploró preguntas fundamentales como: ¿debe Superman intervenir en los asuntos de la humanidad? ¿Es posible ser un salvador sin convertirse en un dictador? El Superman de Henry Cavill trató de reflejar las tensiones entre el poder y la responsabilidad, entre la moralidad y la ambigüedad. Sin embargo, falló al ser un símbolo de esperanza en tiempos de oscuridad, dejándole espacio a otros héroes del DC Extended Universe en la gran pantalla, como fue el caso de Wonder Woman. A fin de cuentas, el héroe que vimos no era complaciente. Venía a representar el conflicto entre el ideal y la realidad. Una lástima que por el camino se olvidó de ser ese símbolo de esperanza que nunca debe perderse, incluso en un mundo marcado por el cinismo. Y ya que nos metemos de lleno en la visión del mito de Superman en el siglo XXI y en su visión más compleja sobre la narrativa del personaje, vamos a hablar sobre la filosofía del poder y su vínculo con Superman. Lord Acton decía que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y sin embargo, Superman, un ser dotado de poderes divinos, siempre ha elegido no gobernar. Su mera existencia plantea uno de los dilemas filosóficos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Cómo debe usarse el poder? ¿Es posible ejercerlo sin imponer la voluntad propia? Superman representa una respuesta única y profundamente ética a esta cuestión. Elige servir a la humanidad y no dominarla. Esta decisión no es casual, está enraizada en las tradiciones filosóficas que exploran los límites del poder, el deber moral y la libertad. En la República, Platón imagina una sociedad utópica donde los reyes filósofos gobiernan. Estos gobernantes son sabios que han contemplado la verdad, es decir, la luz del sol en el mito de la caverna que he explicado antes. Y por lo tanto, estos sabios son los más capacitados para liderar a la sociedad. A simple vista, todos diríamos que Superman parece encarnar este ideal. Su sabiduría, su poder y su ética lo convierten en el líder perfecto. Sin embargo, Superman rechaza el papel del rey filósofo que expuso Platón. Aunque podría imponer su visión del bien, elige confiar en la capacidad de la humanidad para gobernarse a sí misma. Esta decisión lo convierte en un líder moral y no en un líder político. Superman no busca dirigir a los hombres, sino inspirarlos para que alcancen su mejor versión. Como el prisionero liberado del mito de la caverna, Superman no impone la luz a los demás. Sencillamente les muestra que la luz existe. Por otro lado, la ética de Superman se puede analizar a través del imperativo categórico de Immanuel Kant. Según Kant, las acciones morales son aquellas que pueden convertirse en leyes universales, es decir, principios que todos deberíamos seguir. Superman actúa siempre conforme a este principio. En primer lugar, respeta la libertad humana. Aunque tiene el poder de intervenir en todos los aspectos de la sociedad, Superman elige no hacerlo salvo en situaciones de extrema necesidad. Por lo tanto, su intervención se limita a la protección de vidas y la defensa de la justicia. Y en segundo lugar,
lugar, Superman actúa por deber, no por interés. Superman no busca reconocimiento ni recompensa. Por lo tanto, sus acciones no son utilitarias, sino que son sencillamente morales. Este enfoque kantiano lo diferencia de figuras como Batman o los antihéroes modernos como The Punisher, que a menudo justifican sus actos en nombre de un bien mayor. En cambio, Superman actúa conforme a un principio moral absoluto: hacer el bien porque es lo correcto, no porque sea útil o le vaya a aportar beneficios. En ese sentido, Superman plantea una paradoja filosófica. Hablamos de un ser con un poder absoluto que no abusa de él. Esta paradoja desafía la concepción tradicional del poder como algo inevitablemente corruptor. ¿Pero por qué Superman no cae en la tentación de la tiranía? La respuesta reside en su humanidad. A diferencia de los dioses del Olimpo o de los tiranos de la historia, Superman fue criado por Jonathan y Martha Kent, dos personas sencillas que le inculcaron valores humanos: humildad, compasión y respeto por los demás. Esta educación lo ancla a la tierra y le recuerda que el verdadero poder reside en servir, no en dominar. El auténtico objetivo es dar, no coger. Así pues, Superman simboliza un ideal ético revolucionario. El poder no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para proteger y servir. Kal-El no se percibe como un dios, se ve a sí mismo como un guardián, un protector que actúa con modestia y respeto. Sin embargo, el poder de Superman también plantea preguntas complejas acerca de la libertad humana. Vamos a ver, si Superman puede detener guerras, erradicar la pobreza y acabar con la corrupción, ¿por qué demonios no lo hace? ¿Pero no sería eso un uso más eficiente de su poder? Aquí entramos en un terreno filosófico y político muy delicado. Superman entiende que la libertad es un valor fundamental de la humanidad. Si él impusiera un orden perfecto, los seres humanos perderían la capacidad de elegir, aprender y crecer. Y la verdadera virtud no reside en imponer la perfección, sino en tener la capacidad de mejorar y no tirar la toalla durante el trayecto. En definitiva, Superman no es solo un héroe, sino un mito moderno. Una figura que, como los dioses y los grandes héroes de la antigüedad, encarna las aspiraciones y los dilemas más profundos de nuestro mundo. Su existencia plantea preguntas fundamentales acerca del poder, la moralidad y la esperanza, y su permanencia en la cultura popular durante casi un siglo demuestra que su mensaje es universal. En un mundo cada vez más complejo, dividido y cargado de cinismo, Superman sigue siendo un faro de luz y de esperanza. No porque sea perfecto, sino porque nos recuerda que la perfección moral es una elección, una aspiración a la que todos podemos acceder. Superman no refleja lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser si elegimos el bien y la compasión por encima del mal y la crueldad. El último hijo de Krypton no es solo un personaje de ficción. Es la prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad puede encontrar a sus héroes si busca dentro de su alma.